Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 12, versículo 17 al 20, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste en mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la intervención de Dios. La intervención de Dios. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios en esta mañana. Hermanos, la coincidencia que pensamos que es una coincidencia puede ser una intervención de Dios. Aquella cosa que nosotros pensamos que fue por casualidad, fue una coincidencia, puede ser una intervención de Dios. Entonces, hermanos, podemos decir que todos los acontecimientos de este mundo son acontecimientos intervenidos por Dios. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? O sea, todas las cosas que están sucediendo son cosas intervenidas por Dios. En Marruecos, por un terremoto ahora, murieron más de 2,000 personas y su número sube a 3,000. El filósofo alemán Nietzsche dijo así: Dios ha muerto. Viendo la crueldad y la tragedia de la guerra, tanta gente que muere así por tragedia, por la matanza de guerra, Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Hermanos, ¿es realmente justo este mundo en que vivimos? ¿Dios está interviniendo en él? Entonces, ¿por qué sucede maldad en este mundo hoy en día? Por eso este filósofo alemán Nietzsche dijo: Dios está muerto. Hermano, es muy difícil responder a esta pregunta. ¿Dios interviene en todo? Pero hermano, tenemos que saber una cosa. Dios conoce y permite cada situación de este mundo, pero eso no quiere decir que Dios interviene en todas las situaciones. Tenemos que entender esta parte. No es que Dios ha intervenido en todas las situaciones, sino tales cosas están destinadas a suceder en este mundo. Así nos enseña la Biblia, ¿no es así? La Biblia dice bien claramente que en los posteriores días va a haber guerra, va a haber rumores de guerra, va a haber tormenta, va a haber terremoto, va a haber mucha cosa. La Biblia la dice. Toda esta cosa
Dios conoce, Dios sabe. Y estas cosas ha de suceder. Dios ha permitido, Dios conoce, pero no es por la intervención de Dios. Este es el punto que tenemos que entender nosotros. Este mundo no es un mundo eterno. Todo sea quien sea, tarde o temprano, tenemos que nosotros dejar este mundo. Por eso, hermano, es un tema bien importante para que nosotros conozcamos a Dios y a través de ese conocimiento a Dios podamos vivir una vida de fe verdadera delante de Dios para que podamos ser bendecidos. El problema es que hoy en día muchos creyentes no conocen bien de Dios. Por eso en estos días estoy hablando temas sobre Dios. Hermanos, no es que todas las cosas, todas las situaciones son situaciones intervenidas por Dios, sino son cosas que ha de suceder en este mundo. La Biblia lo dice así y Dios lo conoce y están permitidos por Dios. Eso no quiere decir que Dios interviene en todo. Pero tenemos que saber, Dios interviene a ciertas situaciones especiales. Este es el punto que tenemos que entender. Hay situaciones, hay incidentes que Dios interviene especialmente. Este es el tema que tenemos que entender. Si vemos en el libro Jueces, Sísara había invadido a Israel con 900 carros errados, con 900 carros de hierro. En ese tiempo, carro errado es como tanque de hoy en día. E Israel no tenía ni un carro errado para pelear contra este ejército de Sísara. El que viene con 900 carros de hierro, Israel sin ningún carro de hierro, ¿cómo va a poder ganar la guerra? Pero dice la Biblia que Israel ganó la guerra contra Sísara. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ganar? Aquí hubo una intervención de Dios. En Israel hay tiempo de lluvia y hay tiempo de sequía. En tiempo de lluvia, Dios manda lluvia copiosa para que pueda sembrar. Y hay tiempo de sequía. Y el tiempo que cuando Sísara había invadido a Israel era tiempo de sequía. No llueve en ese tiempo. Pero había sucedido una cosa inesperada. En tiempo de sequía, donde estaba el carro de Sísara, había llovido. Y había hecho fangoso la rueda de los carros que había de cananeo de Sísara. Y dice la Biblia que ellos habían puesto su carro junto a la orilla del río Sison, porque estaba todo seco, como ahora aquí, río Piraí, en tiempo de sequía no llueve, todo seco. Y esto Sísara había puesto todos los carros ahí junto al río, al arroyo de Sison. O sea, allí se había reunido. Pero inesperadamente había caído mucha agua y se había rebalsado el río. Se ha hecho fangoso toda la orilla y toda la rueda del carro de caballo de hierro se había metido en el fango. Entonces Sísara tuvo que bajar del carro para huir. ¿Y qué dice la Biblia referente a este caso? Veamos Jueces capítulo 4, versículo 15. Mire lo que dice.
Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y vea, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Hermanos, ¿cuál es más rápido? ¿Huir a carro o huir a pie? Mucho más rápido a pie. No, mucho más rápido al carro. Pero igual, tuvo que bajarse porque estaba metido en el fango. Dios había intervenido en esta guerra haciendo llover en tiempo de sequía. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hay casos, hay momentos que Dios interviene en circunstancias especiales. Hermanos, Sísara ni pensó que sucedería eso. Si no hubiese llovido, los cananeos hubiesen deshecho a todos los israelitas con carros errados. Por eso, hermano, es que Dios interviene en todas las circunstancias, sino en circunstancias especiales, en situaciones especiales, Dios interviene. Dios interviene a nuestra vida cuando estamos yendo por un camino equivocado. Casos especiales, ¿verdad? A veces nosotros estamos yendo por el camino equivocado, entonces Dios interviene para que nos demos vuelta. En la parábola del hijo pródigo también habla de este aspecto. Aparece la intervención de Dios. Hermanos, si no hubiese llegado el hambre en donde estaba el hijo pródigo, si no hubiese pasado ese hambre, ¿habría vuelto el hijo pródigo a la casa de su padre? No, hermano, jamás. Pero en la ciudad donde estaba el hijo pródigo, después de haber malgastado todo el dinero, llegó una gran hambre. Una hambre tremenda. Y este hijo pródigo quería llenar su vientre con la algarroba que comían los cerdos. Pero ni siquiera eso le alcanzaba. Entonces este hijo pródigo mira al cielo, voy a la casa de mi padre porque allí hay abundancia. Y vuelve a la casa de su padre. Esa hambre que llegó en la tierra donde estaba el hijo pródigo es una intervención de Dios especial. Hermano, parece que no está de acuerdo. Entonces, vamos, hermano, veamos qué sucedió. ¿Qué sucedió cuando Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios? En vez de ir a Nínive, se escapa hacia Tarsis, donde no puede ver Dios. Va a Jopa y allí compra un boleto para ir a Tarsis para escaparse de Dios. Y en el camino de Jonás llega un ventarrón, una tempestad, una tormenta. Y este Jonás llega a ser elegido en la elección para ser echado al mar. Hermanos, esta tormenta que llegó en el camino de Jonás era una intervención de Dios. ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo Jonás? Hermanos, Dios a veces interviene en nuestra vida porque estamos yendo por un camino equivocado. Por eso Jonás capítulo 1, versículo 3 dice, así veamos lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Pero Jehová hizo levantar, acá, véalo aquí. No fue por casualidad, ¿verdad? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás ahí vuelve a Nínive y pregona el evangelio del arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros estamos yendo por un lugar equivocado, así en casos especiales, Dios interviene aunque no nos dé cuenta. Si vemos en el libro Génesis, aparecen los descendientes de Noé. Dios dijo que esparciera por toda la tierra, pero estos hijos descendientes de Noé, para no cumplir la voluntad de Dios, ellos comienzan a edificar una torre cuya cúspide llegue a la nube, al cielo, la torre de Babel. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hermano, cuando uno lee la Biblia, tiene que tratar de entender estas enseñanzas, este mensaje que Dios habla a nosotros. Dice la Biblia, Dios descendió, bajó a ver. No solamente vio lo que estaba haciendo y dice, evaluó, calificó que no estaba bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Intervino. Hizo confundir el lenguaje, el habla, no se entendía entre uno a otro y tuvieron que parar la construcción y conforme a la voluntad de Dios tuvieron que esparcirse sobre toda la faz de la tierra. Veamos lo que dice Génesis 11, 6 al 8. Miren lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, vea que descendamos y confundamos allí su lenguaje, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, ¿cuántos casos hay en la Biblia? Hay miles de casos especiales, Dios interviene. No en todas las cosas del mundo. Este mundo ha de suceder así. Pero en casos especiales, Dios interviene. ¿De qué se trata el texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana? Hermano, el texto de hoy se trata de esto. Dios interviene en nuestra vida cuando estamos en una situación que no podemos resolver. Dios interviene en nuestra vida cuando estamos en una situación que no podemos hacer nada. En esta vida, hermanos, aunque uno quiera o no, hay situaciones que no podemos manejar ni resolver por nuestra cuenta. No podemos hacer nada. En esa situación, Dios interviene a nosotros. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí la tentación se puede traducir prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado, ser sufrido más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Dios con una intervención va a dar la salida a nosotros en caso que nosotros no podamos
resolver, no podamos manejar. Hay veces, hermano, no sabemos qué hacer, pero hay casos así. Dios interviene en ese momento. El texto de hoy está hablando de esto. ¿Sabe usted el texto de hoy? Hermanos, había llegado una gran sequía donde vivía Abraham. Dios le dijo que fuera a Canaán, fue a Canaán y llegó la sequía. Llegó la dificultad. No había que comer en Canaán. Entonces, Abraham tuvo que ir a Egipto donde había comida. Pero Abraham tenía miedo de que su esposa era muy hermosa. Su esposa Sarai, todavía antes de cambiar su nombre, antes de ser Sara. Su esposa Sarai era una mujer extraordinaria, muy linda. Entonces, Abraham tenía miedo de que los egipcios mataran a él por causa de su mujer. Entonces Abraham le dice a su mujer: mira, cuando vos te vas allá a Egipto, no vas a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana, para que no me mate por causa de vos. Y así pusieron de acuerdo, llegaron a Egipto. Cuando los egipcios vieron a Sarai, se maravillaron de su hermosura. Era una mujer bien hermosa. Y le preguntaron: qué linda mujer, ¿quién es ella? Es mi hermana. Faraón se maravilló. La quería como su esposa. Hizo quedar en el palacio. En esta situación Abraham no podía hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué podía hacer Abraham en esta situación? Era una situación que no podía hacer nada. Va a perder su esposa, su hogar se viene abajo. ¿Qué va a hacer? Padre de muchedumbre, nada que ver. En esta situación, Dios interviene. Dios interviene acá para que Abraham no pierda su matrimonio, para proteger el hogar, el matrimonio de Abraham. Dios interviene. De eso habla el texto de hoy. Veamos el texto de hoy, Génesis 12, 17. Vea lo que dice. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grande plaga por causa de Sarai, mujer de Abraham. No sabemos exactamente qué era la gran plaga, ya que no se especifica en la Biblia, pero podemos suponer que fue probablemente una gran enfermedad. Faraón se asustó e inmediatamente devolvió Sarai a Abraham. Y Abraham pudo preservar, guardar su matrimonio, su hogar. Hermanos, sin la intervención de Dios, el hogar de Abraham habría quedado arruinado totalmente. Dios protegió a Abraham de esta situación que Abraham no podía hacer nada. Hermano, ¿sabe una cosa? No es que Dios interviene en todas las cosas, sino Dios interviene en casos especiales. Para que nosotros podamos ser bienaventurados, para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos gozar de la bendición de Dios, tenemos que hacer que Dios intervenga en nuestra vida. Tenemos que dejar la intervención de Dios en nuestra vida para que podamos ser bendecidos. Hermanos, ¿qué hay que hacer para que pueda ser una persona en quien
Dios interviene. ¿Cómo entonces? ¿A qué clase de persona interviene Dios? ¿A toda la persona? No, hermano. Dios no interviene a toda la persona. Dios interviene a ciertas personas especiales. Para que aquella persona que son intervenidos por Dios va a ser protegido de toda la maldición y va a ser bendecido por Dios. Y en tercero y en último, ¿cómo podremos ser una persona en quien Dios interviene? En tercer lugar, en último lugar, para ser una persona en quien Dios interviene, hay que ser una persona amada por Dios. Tenemos que ser amados por Dios. Dios interviene por aquella persona a quien Dios la ama. Si llegamos a ser amados por Dios, Dios va a intervenir cada momento de nuestra vida para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos, para utilizar a nuestra vida. Dios interviene por lo que ama, no a cualquiera. Aquella persona desechada por Dios, Dios no le interesa, haga lo que haga. Ya está fuera de interés. Dios no atiende a esa persona. Nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios todopoderoso, interviene a alguien quien ama. Hermanos, debemos dejar que Dios intervenga en nuestra vida. Y sabe una cosa, Dios sabe quién le ama de verdad. Ese es el caso, ¿verdad? Dice la Biblia, Dios no va a ser burlado, Dios no va a ser engañado bajo ninguna circunstancia. Me va a disculpar esta comparación, pero hasta un animal despreciable sabe quién lo ama. Hasta un animal sabe quién lo ama, y cuando viene la gente que le ama, se acerca, mueve, se pega, sube, le besa. Hasta un animal despreciable sabe quién le ama. ¿Y acaso Dios no sabrá quién le ama de verdad? Sabe, hermano. Dios sabe. Hermanos, a los que aman de verdad a Dios, Dios interviene en la vida de ellos para proteger, para guiar por el buen camino. Por lo menos yo estoy convencido de que Dios me ama a mí. Me va a disculpar. Hice tanta cosa mala. Hice tanta cosa fuera de lugar. Me he perdido, me he desviado. Cuántas cosas me equivoqué. Pero a pesar de todo eso, estoy seguro, estoy convencido de que Dios me ama. Y cada momento he sentido, he visto la mano de Dios que interviene en mi vida. Hermanos, Dios no interviene en todo, a toda persona, pero a cierta persona Dios interviene. Y mire lo que dice acá Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire, y sabemos que a los que aman a Dios, vea esta condición, este requisito, a los que aman a Dios, toda la cosa les ayuda a bien. Hermano, aquí hay una condición. A los que aman a Dios. A los que no aman a Dios, no va a llegar esta bendición.
En nuestra vida pasa accidente, pasa cierta prueba, lucha, dificultad. Pero si nosotros amamos a Dios, toda esa maldición se convierte en una bendición a bien con la intervención de Dios en una forma que nosotros no imaginamos, que no pensamos. Por eso esta es la condición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Veamos aquí este versículo. Ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado, vea aquí, para los que le aman. Para los que le aman, Dios tiene preparado esta cosa que nosotros no hemos visto, cosa que nosotros no hemos escuchado, cosa que nosotros no hemos pensado, son las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros, para los que le aman. Hermano, Dios no interviene a cualquiera, pero sí a los que le aman de verdad. Dios interviene y usted no imagina lo que Dios tiene preparado. El camino de Dios, el pensamiento de Dios es diferente a nosotros. A veces nosotros no llegamos a entender, no llegamos nosotros a comprender la situación. Por eso no hagamos ningún juicio rápido delante de Dios. Importante es, ¿amamos a Dios o no amamos a Dios? Si nosotros amamos de verdad, hermano, usted no sabe lo que Dios le va a hacer en su vida. Pero el problema es que nosotros no le amamos de verdad. Parece. No nos engañemos con la apariencia, con parecer, ¿verdad? Hermanos, después que David haya después que haya vencido a Goliat, llegó a ser héroe de la nación de Israel. Las mujeres salían y cantaban: Saúl hirió a sus 1000 nomás, pero David a sus 10,000. ¡Wow! Dolió al corazón de Saúl. Pucha, estas mujeres elogian más a David que a mí. Yo soy el rey. Aunque David era su yerno, por el celo quiere matar a David Saúl. Entonces David tuvo que huirse de Saúl. Andaba escapando. Un fugitivo, ¿verdad? Y rey Saúl hacía jurar: si ha visto David, me tiene que contar. Si no ha visto, júrame. Así hacía jurar para buscar y matar a David. Pero un día llega a enterar que David estaba escondido en tal parte. Entonces el rey Saúl, con sus 1000 de soldados, va y da ese lugar para agarrar a David y matarlo. Hermanos, ¿sabe una cosa? David estaba encerrado por los hombres del rey Saúl y estaba por perder su vida. Los hombres de Saúl se acercaban cada vez más y estaba por llegar donde estaba escondido David. Hermanos, en esta situación, David no podía hacer nada. ¿Cómo David va a salir a pelear contra 1000 de soldados del rey Saúl? Y
sitiado, la gente se acercaba más. Y David no había forma. Y sabe una cosa, en ese momento, a punto de descubrir a David, llega un mensajero a Saúl y le dice a Saúl que los filisteos habían invadido a la ciudad, estaban saqueando la ciudad de Israel. Así que venga rápido, mi rey, porque los filisteos nos están matando. Veamos lo que dice la Biblia referente a este tema. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 27 y 28. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Vea. Entonces Saúl volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela-Hamarecot. Dios había guardado a su amado David. Hermanos, David era un hombre amado por Dios. Por eso Dios intervino en esta situación para salvar a David. David quizá ni se dé cuenta. A veces nosotros ni nos damos cuenta, pero hubo una intervención de Dios para guardarnos, para salvarnos, aunque no nos demos cuenta. Hermanos, la invasión de los filisteos no fue una casualidad, sino fue una intervención de Dios para proteger a su amado, a su querido David. David era amado por Dios. Hermanos, voy a finalizar el mensaje. Aquellos que aman de verdad a Dios, Dios va a intervenir en sus vidas y lo va a guardar de toda la maldición, de todo lo peligro de este mundo. Por supuesto, este mundo no es un mundo eterno. Pero mientras vivamos en esta vida, Dios va a intervenir a sus seres queridos, a sus seres amados. Hermanos, a través de una vida que ama de verdad a Dios, experimentemos la bendición y la protección de Dios. Hermanos, la verdad, yo trato de hacer la cosa de Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y sabe, los hermanos no me reconocen, pero Él me reconoce. Por eso Jesús dijo: ame a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda fuerza. Entonces, Dios nos va a amar. Hermanos, si Dios nos ama, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, estoy predicando tema sobre Dios. Conozcamos a este Dios, conozcamos a nuestro Dios. Y no nos engañemos a nosotros mismos con parecer, sino amemos de verdad a Dios. Y si llegamos a ser amados por Dios, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia: ni los ángeles, ni los principados, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada de este mundo nos podrá separar del amor de Dios. ¿Dónde está su amor hacia Dios? Hermanos, experimentemos, conozcamos a este Dios verdaderamente. Usted y yo podemos hacer grandes cosas a través de Dios. Yo sé que Dios está preparando una cosa grande aquí en Bolivia, y yo quiero ser parte de esa obra que Dios va a realizar
en esta nación. Estamos pasando por un momento difícil, pero hermanos, maduramente superemos tiempo de prueba, tiempo de lucha, para que podamos ser usados por Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor.